Cuando sufres un daño puedes acudir a la policía. La policía también puede prevenir daños. Sin embargo, una vez que has sufrido un daño, la situación cambia. Es posible que sepas quién lo causó, en cuyo caso puedes reclamarle directamente a esa persona para que te repare. Incluso puedes acudir a la policía para que te acompañe o intervenga en la reclamación que le hagas. Además, es probable que acudas a la policía cuando no sepas quién te causó el daño para que haga algo para encontrarlo. Pero finalmente, la rama del poder público encargada de resolver el problema es el sistema de justicia. Por lo tanto, es la justicia y solo la justicia, la única establecida para, primero, determinar la identidad de la persona que causó el daño. Esto significa encontrar la relación causal entre la acción u omisión de alguien y tu daño. Pero segundo, es la única que puede exigir u obligar a alguien a repararte. Lo que es aún más claro es que es solo el sistema de justicia el establecido para castigar al responsable, en caso de que una pena esté prevista por la ley, dependiendo del daño, así como del tipo de acción u omisión del autor. Es por ello que cuando entendemos la seguridad como la ausencia de daño, el papel de la justicia es vital. Y la gobernanza de la justicia tiene que ver con dos elementos fundamentales: el acceso de todos a ella y su efectividad. En términos de acceso a la justicia, un primer paso que debe dar su gobernanza es entender por qué las personas recurren al sistema de justicia. Esto significa entender la litigiosidad de la sociedad. Esta es el grado en que la sociedad utiliza el sistema de justicia para resolver sus conflictos y reparar los daños. Si cada daño que sufre un individuo debe ser llevado a una agencia formal de justicia, ni siquiera el sistema judicial más eficiente del mundo podrá responder y dar acceso a sus ciudadanos. Varios países han evaluado su grado de litigiosidad, sin embargo, no tenemos una medición homogénea y estandarizada del problema. Por ello, te invitamos a revisar algunos de los casos que el libro de gobernanza examina sobre aquellos países que la han medido. Pero más allá de actuar sobre la litigiosidad, el desafío de la gobernanza de la justicia es dar acceso a los ciudadanos al sistema formal de justicia. Está claro que nos gustaría que el daño no se produjera, pero una vez que se ha causado, lo que necesitan las víctimas es una reparación y, eventualmente, les daría más tranquilidad ver que quien causó el daño fue castigado. En las sociedades modernas se tiene la expectativa de que al menos alguien oficial escuche nuestro caso y trate de resolverlo, aunque al final no obtengamos ninguna reparación. Por eso es tan importante el acceso. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se ha involucrado un poco en el tema y ha pedido a los países que avancen en el establecimiento de un indicador que mida el nivel de necesidades jurídicas insatisfechas. Varios países han hecho esta tarea y en el libro, de nuevo, se examinan varios de estos esfuerzos. Sin embargo, tampoco contamos con un indicador global y estandarizado que nos permita conocer el nivel de acceso a la justicia en los diferentes países. Además del acceso, la segunda cuestión es la propia efectividad de la justicia. Esto significa su capacidad real para encontrar a la persona responsable del daño, constreñirla a repararlo y finalmente castigarla. Esta efectividad también es fundamental en la gobernanza de la justicia y, por supuesto, en la consecución de la seguridad. Detrás de esta aspiración, hay un problema complejo porque el presunto responsable del daño debe tener garantías y derechos cuando es investigado. Estas garantías se conocen como el debido proceso. Por lo tanto, no se trata solo de que un sistema de justicia establezca y asigne responsabilidades en torno del daño de alguien lo más rápido posible y acuse a un gran número de personas, porque eso conduce por el contrario, a un sistema muy injusto. Por lo tanto, la gobernanza de la justicia debe lograr un sano equilibrio entre el debido proceso, el respeto a las garantías que todos tenemos, y su capacidad real de producir un resultado, esto es establecer la responsabilidad y ordenar al perpetrador que repare. Además de encontrar a los autores y obligarlos a reparar, la justicia también se encarga de castigar al responsable del daño. Se debe lograr un equilibrio entre el daño y el castigo. No se trata de que ante cualquier daño, la respuesta de la justicia sea el encarcelamiento o enormes indemnizaciones que pongan en riesgo todos los derechos del perpetrador. Y hay muchos tipos de castigo. Por ejemplo, aquellos que incumplen un contrato podrían pagar una multa, así como aquellos que actúan con negligencia, imprudencia o impericia. De similar modo, quienes no cumplan con un deber institucional pueden ser objeto de una sanción disciplinaria, el médico puede terminar con su licencia suspendida o revocada, el servidor público puede ser inhabilitado para ocupar cargos públicos, etc. Pero de todos los castigos, el que sin duda le genera más interés a la gobernanza de la justicia es el encarcelamiento, es decir, la detención del responsable del daño. Las prisiones o el sistema penitenciario deben cumplir tres funciones. Primero, por supuesto, castigar, pero también a través del castigo enviar un mensaje para disuadir al potencial delincuente encareciendo su relación costo-beneficio. Pero el tercer objetivo que debe cumplir el sistema penitenciario es la resocialización, y es quizás en el que más falla.
Una de las preguntas a las que se enfrentan los sistemas penitenciarios es si la cárcel está ayudando a reducir la delincuencia. La evidencia dice que muy poco. Hay países con el mismo nivel de criminalidad, pero con tasas de detención muy diferentes, incluso al mismo nivel de prosperidad percibida. El otro problema es que en el sistema penitenciario hay abuso de la prisión preventiva. Cuando una persona está siendo investigada para determinar si es o no responsable de un daño con incidencia penal, en muchos casos la justicia puede arrestar a la persona de manera preventiva o cautelar mientras se investiga y durante el juicio. Estas detenciones preventivas se han convertido en la causa de un gran número de reclusos, con algunos países en los que cerca de la mitad de su población carcelaria solo tiene una medida preventiva y no una sentencia en firme. Los sistemas penitenciarios tienen otro problema, el hacinamiento. Varios países sufren esta anomalía, lo que significa que hay una violación de los derechos de los detenidos, pero también que las cárceles se convierten en verdaderas escuelas del crimen. Las Naciones Unidas han adoptado parámetros conocidos como las reglas de Tokio que alientan a los países a buscar penas alternativas diferentes de la prisión. Entre otras razones, porque es costoso para todos, especialmente para el delincuente y su familia. Desafortunadamente, la realidad es que la justicia falla mucho en este sentido. En la práctica, el sistema penitenciario funciona como una especie de vertedero de seres humanos, y la resocialización rara vez se produce. Un último elemento del castigo es cuando el autor del daño es un menor de edad y tiene incidencia penal. La gobernanza de la justicia invita a tratar este caso de una manera muy particular y la resocialización se vuelve aún más crítica. De hecho, muchos países no tratan estos casos como penales y por lo tanto el sistema penitenciario no se involucra. Además, dado que la supuesta inmadurez del menor no lo hace responsable de la acción, la consecuencia de establecer la causalidad entre su acto y el daño no produce sanción. Por el contrario, esta situación se considera un peligro para el menor. El índice de libertad económica incluye un subcomponente que mide la efectividad judicial y lo hace mediante la evaluación de 3 elementos. En primer lugar, la independencia judicial, segundo, la calidad del proceso judicial, y tercero, el favoritismo de las decisiones gubernamentales. Mientras tanto, el Banco Mundial tiene otra serie de indicadores muy conocidos llamados Doing Business. Califica a los países en cuanto a sus condiciones para hacer negocios. Dentro de esta serie, un indicador también evalúa el desempeño de la justicia, midiendo su capacidad para hacer cumplir los contratos. Tanto el indicador de Heritage como el del Banco Mundial se miden de 0 a 100. El gráfico muestra los resultados para nuestra selección de países del indicador de efectividad judicial de Heritage. En la parte superior encontramos a Singapur con una puntuación de 91. El promedio mundial es de 46. El mejor desempeño judicial se encuentra en países percibidos como prósperos, tales como Australia, Noruega y Suiza. Por el contrario, tanto los países subsaharianos como los latinoamericanos aparecen en los últimos lugares. Si nos fijamos específicamente en las cifras regionales, los países de la OCDE y los de la Unión Europea tienen el mejor desempeño judicial. Cuando miramos el promedio mundial del indicador de cumplimiento de contratos del Banco Mundial, tenemos una serie de tiempo de casi 2 décadas, en la que es evidente que el desempeño de la justicia no ha cambiado realmente en todo este tiempo, permaneciendo en torno de 56, lo que no es necesariamente una buena noticia. Primero porque en principio el nivel no es muy deseable y segundo porque la situación no está cambiando lo suficiente.